Encerramos ese juguete que nos aterraba en un armario, pero la situación empeoró desde el primer día. Comenzamos a escuchar ruidos provenientes de allí, como si algo intentara escapar. Muy buenas noches, comunidad. Gracias por acompañarnos, por permitirnos llegar a sus dispositivos con nuevas historias paranormales, relatos que los harán reflexionar y que permanecerán con ustedes mucho después de que este episodio termine. Las narraciones de hoy, especialmente la segunda, son intensas. Abordan temas muy delicados, de esos que ni siquiera se pueden nombrar, y que involucran a alguien intentando acabar con su. Vamos a tratarlos con el respeto que merecen. Y aunque ya lo saben, quiero recordarles a todas las personas que están pasando por momentos difíciles, que se sienten solas o deprimidas, no lo están. Forman parte de esta comunidad, de esta familia. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Siempre podrán contar con nosotros. Ahora es momento de adentrarnos en las oscuras historias de esta noche. Pero antes, quiero enviar un abrazo a quienes compartieron sus experiencias y a todos ustedes, oyentes. Un abrazo que traspase esta pantalla. Apaguen las luces y escuchen. Comienza Relatos de la Noche. Hola, soy Ángel Leonardo. Actualmente vivo en Estados Unidos, pero soy de México. Hace poco empecé a escuchar su podcast y, aunque siempre he sido escéptico en estos temas, recordé algunas experiencias que nunca pude explicar. Hace un tiempo nos mudamos a una casa con un jardín enorme, pero esta historia comenzó antes, cuando vivíamos en un pequeño departamento. Mi mamá siempre ha sido supersticiosa, más aún desde que probó el ayahuasca, una bebida que, según ella, le permitió ver su vida pasada. Desde entonces, su creencia en lo espiritual se volvió más fuerte. Mi papá, en cambio, es todo lo contrario, escéptico, reservado y evita hablar de estas cosas. En una ocasión, una tía le regaló a mi mamá una figura de un duende. Era pequeño, con una sonrisa burlona, ropa verde oscura y un sombrero puntiagudo. Mi mamá nos pidió a mis hermanas y a mí que lo tratáramos como a un miembro más de la familia. En ese momento nos pareció gracioso, pero accedimos sin problemas. Lo colocamos en una repisa del comedor. Al principio, todo fue normal. El duende solo era un adorno más. Pero, poco a poco, comenzaron a suceder cosas extrañas. Un día, estando solos en casa con mis hermanas, la menor, que entonces tenía 5 años, se metió al baño y tardó casi 1 hora. Preocupado, me acerqué y, al tocar la puerta, la escuché reírse. ¿Todo bien?, pregunté. La risa cesó de golpe. Sí, Ángel. Es que me hace reír mucho, respondió con calma. ¿Quién?, indagué. Mi amigo nuevo, dijo, sin dudarlo. Eso me heló la sangre. Le pedí que abriera, y cuando lo hizo, salió corriendo, riendo como si nada hubiera pasado. Revisé el baño, pero no encontré nada fuera de lo normal. Esa noche, cuando mi mamá llegó, le conté lo sucedido. Me dijo que no me preocupara, que ella se encargaría. Pensé que ahí terminaría todo, pero no fue así. Con el tiempo, las cosas se volvieron más inquietantes. Objetos desaparecían y reaparecían en lugares absurdos, llaves, cargadores, mi billetera. Al principio lo atribuíamos al descuido, pero se volvió una constante. Mi hermana mayor dejó de dormir sola porque sentía que alguien la observaba. La pequeña hablaba sola y a veces nos decía cosas como, mi amigo dice que no le caes bien. Un día, al despertar, noté algo extraño. Mis lentes estaban rotos en dos,
como si alguien los hubiera partido a propósito. Ahí dije, basta. Mi mamá, lejos de ignorarlo, admitió que el duende podía estar detrás de todo. Esa misma noche, lo encerró en una caja de madera con sal, agua bendita y oraciones que una señora le había enseñado. Lo guardamos en un closet, pero todo empeoró. A la semana, empezaron los ruidos, pisadas en el pasillo cuando todos estábamos en la sala, objetos cayéndose, puertas cerrándose de golpe. Una vez, mientras veíamos televisión, escuchamos claramente a alguien correr por el pasillo, pero todos estábamos ahí. En la sala, mi hermana menor dejó de hablar de su amigo, pero empezó a tener pesadillas. Lloraba dormida, repitiendo, no me lleves, por favor, no me lleves. Una noche, mi papá, el más escéptico de todos, se despertó gritando porque alguien le había susurrado al oído. Fue la primera vez que admitió que algo andaba muy mal. No sabíamos qué hacer, hasta que una vecina nos recomendó deshacernos del duende de manera definitiva, enterrarlo lejos de la casa, en tierra suelta, y despedirlo con respeto. Lo hicimos, sin saber si funcionaría, pero poco a poco todo se calmó. Sin embargo, al mudarnos a la nueva casa, esa misma sensación regresó. La primera noche, escuché una risa burlona que al principio sonó lejana, pero luego sentí que venía desde mi propia cama. Al día siguiente, mi hermana menor se quedó mirando fijamente un rincón del jardín y dijo que alguien le hablaba desde ahí. No sé si realmente nos libramos de eso, si es siquiera posible, o si él nos siguió. Esa es mi historia, hasta ahora. Gracias por escucharla. Comunidad, el episodio de hoy ya estaba listo, pero me contaron una historia tan impactante que tuve que compartirla con ustedes. Perdonen si se escucha la tormenta, no estamos en un estudio, sino en una casa, y aquí en Ciudad de México hay un aguacero fuerte. Pero vamos con este relato extra. Historia del conductor de Tijuana. Hola, comunidad. Quiero compartirles algo que me contaron hace unos días. En una reunión que se alargó, un amigo y yo tomamos un servicio de transporte para volver a casa. El conductor, muy amable, nos contó que era de Guatemala, que había venido a Tijuana buscando una mejor vida. Mientras empezaba un negocio, trabajaba de noche como chofer. La plática fluyó y, como siempre, la pregunta era inevitable: ¿te ha tocado vivir algo extraño en tus viajes? Esto fue lo que nos dijo, una de las historias más perturbadoras que he escuchado. Siempre he sido sensible a ciertas cosas. Desde niño siento presencias y a veces veo gente que ya no está. Hace unos meses, cerca de la 1 de la mañana, me pidieron un servicio en una colonia entre Rosario y Santa Fe. Si conocen la zona, sabrán que hay calles de terracería y hay que manejar con cuidado. Dejé al pasajero y, al regresar, iba con precaución porque el camino estaba oscuro y solitario. De pronto, sentí esa sensación en el cuerpo, no sé cómo explicarla, pero es horrible. Algo maligno estaba ahí. No quise mirar, pero instintivamente volteé a mi derecha. A unos 3 metros, había una mujer con una capa negra que le llegaba al suelo, sucia, especialmente en los pies. Estaba casi de espaldas, medio volteada. Intenté acelerar, pero el carro dejó de responder. Estaba encendido, pero no avanzaba. Ella comenzó a girar lentamente. Yo, paralizado, no podía apartar la vista. En una mano tenía una vela encendida. En la otra, un hueso largo. El terror que sentí al verlo fue indescriptible. Justo en ese momento, el carro arrancó y salí huyendo. Agradezco no haberle visto el rostro,
creo que me hubiera vuelto loco. Historia de Diana, Monterrey. Hola, Uriel. Soy Diana, de Monterrey. Llevo años escuchando sus relatos y hoy, por primera vez, me animo a compartir el mío. Todo empezó cuando tenía 16 años. Pasé por una depresión tan profunda que intenté quitarme la vida 3 veces. La primera, y la más importante, fue en la línea 2 del metro, Estación San Nicolás. Iba de regreso a casa, de noche, sintiendo que ya no podía más. Me sentía atrapada, sin salida. Sabía que no podía hablarlo con nadie, excepto con mi hermana, pero el dolor era insoportable. En medio del gentío, miré hacia abajo, hacia la avenida Universidad. El metro en esa zona es elevado, y desde el andén se ve la ciudad. Ahí, entre el ruido y las luces, vi mi solución. Dejé mi mochila en el suelo. Pasó un tren, y cuando el siguiente se acercaba, decidí subirme a la barda. Estaba segura de que acabaría con todo. Pero en el último momento, alguien me jaló. Sentí un tirón fuerte en mi blusa, como si me hubieran arrojado al suelo. Me levanté furiosa, buscando a quien se había metido, pero no había nadie. El andén estaba vacío. Algunas personas apenas subían las escaleras, lejos de mí. Temblando, tomé mi mochila y me fui. No necesitaba el metro para llegar, así que bajé a la calle y esperé un camión. Era una ruta solitaria, pero por suerte llegaron 2 señoras y un señor, así que no estuve completamente sola. Me sentí observada todo el tiempo desde arriba, como si alguien en el andén del metro me vigilara. Con las semanas, los problemas en casa hicieron que olvidara un poco ese extraño suceso que frustró mi plan, pero mi depresión seguía ahí, junto a esa sensación de desesperanza. Estaba buscando otra oportunidad, otro momento de valor para intentarlo de nuevo, en otro lugar o de otra forma. Pero justo cuando esos pensamientos eran más fuertes, lo vi por primera vez. No recuerdo el día exacto, solo que fue a mediados de marzo del 2011, poco después de cumplir 17 años. Era de noche, y como bien saben en Monterrey, marzo puede ser frío o caluroso. Esa noche hacía suficiente frío como para no querer salir de la cama. En casa solo estábamos mi mamá, mi perrita y yo. Mi hermana se había ido con su novio, y el esposo de mi mamá trabajaba de noche. Eran las 2 de la mañana, y yo estaba en la habitación de mi mamá viendo televisión, la otra tele estaba en el comedor. De pronto, escuché a mi perrita gemir. Un sonido extraño, como si quisiera llorar pero no pudiera. La llamé, pero no me hizo caso, algo raro, porque siempre me obedecía. Era mi compañera desde que nació y teníamos una conexión única. Durante los comerciales, me levanté. Mi mamá dormía profundamente, pero se despertaba fácil con las luces, así que salí a oscuras. La casa era pequeña, típica de Infonavit, 2 recámaras, un baño, comedor y cocina juntos. Aunque sentí la tentación de encender la luz, decidí no hacerlo. Las lámparas de la calle entraban por las cortinas, dando suficiente claridad. Pero al avanzar, encontré a mi perrita temblando en un rincón, cerca de la puerta del baño. No me hacía caso. La acaricié y noté que estaba helada, con la mirada fija en la puerta. Preocupada, me levanté rápidamente para encender la luz, pero algo me detuvo. Frente a mí, había una figura alta y oscura, tan negra que parecía absorber la poca luz que entraba por las ventanas. Me paralicé. Sentí el corazón en la garganta. No me atreví a mirar su rostro, si es que lo tenía. Cerré los ojos con fuerza, conteniendo la respiración.
No era miedo lo que sentía, sino una impresión abrumadora, difícil de explicar. Pasaron lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron segundos, hasta que mi mamá me llamó desde la habitación. Al abrir los ojos, no había nada. Mi perrita se pegó a mis piernas, agitada. Corrí a encender la luz, pero no había rastro de intrusos. En el fondo, sabía que eso no era humano. Nunca le conté a mi mamá. Pero esta historia no termina aquí. Por algo dije que este año es especial, esa sombra ha reaparecido cada cierto tiempo. Segunda aparición 2015. La segunda vez que se me apareció fue en 2015, durante mi embarazo. No recuerdo exactamente el mes, pero mi panza ya era lo suficientemente grande como para dificultarme el caminar. De nuevo, era de noche, pasada la 1 de la mañana. Vivía con mi esposo, y como sufría de insomnio, algo común desde mi depresión, solía quedarme despierta hasta tarde. Esa noche, estaba jugando Mad Rock, un juego de terror que me obsesionaba, en la sala. Mi esposo dormía en un sillón grande detrás de mí, mientras yo jugaba cerca de la tele, como acostumbraba. Aclaro algo antes de seguir. Aunque mi vida había mejorado al alejarme de mi familia y estar con mi pareja, aún sufría altibajos. La depresión y ansiedad a veces empeoraban, quizás por el embarazo. Incluso entonces, aunque mi esposo nunca lo supo, volvieron esos pensamientos oscuros. A veces los videojuegos me distraían, pero otras veces ni eso evitaba que me sintiera miserable, al punto de fantasear con arrojarme a las vías del tren que pasaba frente a casa. Esa noche, mientras jugaba absorta, sentí esa misma sensación de ser observada. Esa alerta primitiva que te dice que algo te está mirando. Al principio, pensé que era mi esposo, su mirada es intensa, y siempre la noto. Pero no dijo nada. Por el rabillo del ojo, intenté verlo y lo encontré de pie, pegado al respaldo de mi sillón, como si esperara pacientemente que pausara el juego. Espérame, amor, déjame terminar esto y le pongo pausa, le dije, sin apartar la vista de la pantalla. Me extrañó que no hiciera ningún comentario sobre mi torpeza jugando, como solía hacer en broma. Cuando finalmente puse pausa y me di la vuelta, el corazón se me detuvo. Mi esposo seguía profundamente dormido, hasta roncando. Pero yo sabía que alguien había estado parado junto a mí apenas unos segundos antes. Desde que vivíamos juntos, nada extraño había ocurrido, hasta ese momento. Y esa sensación familiar me lo confirmó, era el mismo ser oscuro que vi a los 17 años. No pude seguir jugando. Apagué todo y desperté a mi esposo para irnos a dormir. Él no sabía nada de esto, pero después de esa segunda aparición, se lo conté. Al analizarlo juntos, notamos un patrón, ese ser aparecía cuando mi depresión me llevaba al límite. El patrón de las apariciones. Primera vez 2011, tras su aparición, mi vida dio un giro. Decidí enfrentar la situación en casa, el peligro que representaba mi padrastro y la indiferencia de mi mamá. Terminé echada de casa, pero liberada de ese infierno. Segunda vez 2015, coincidió con mi embarazo y la lucha contra la depresión postparto. Acepté que mi familia no me protegería, pero encontré alegría en mi hija. Tercera vez 2021, durante la pandemia, tras vacunarme contra el COVID. La fiebre me dejó al borde de la inconsciencia, y ahí estaba él otra vez, observándome en silencio. La última aparición 2021. Ese año, mi hija tenía 5 años. La pandemia había sido dura, pero por suerte ninguno de nosotros se contagió. El día que me vacuné,
mi esposo trabajaba de noche, así que estábamos solas en casa. Mi hija dormía en el sofá mientras yo veía televisión. La vacuna me provocó una fiebre devastadora, temblaba bajo 3 cobijas, perdía la conciencia y no tenía fuerzas ni para moverme. No quise llamar a mi esposo, era muy tarde y no podía salir de su trabajo. Tampoco desperté a mi hija para no asustarla. En un momento, la televisión parpadeó, como si hubiera un apagón de menos de un segundo. Cuando la imagen volvió, lo vi detrás de mí, inmóvil, silencioso. Sabía que me observaba. Solo tenía que girarme para ver su rostro, pero no me atreví. A mi lado solo había oscuridad sólida, como un maniquí sin rostro. Estaba demasiado débil para reaccionar. De pronto, ni siquiera escuchaba la TV, cerré los ojos y me quedé dormida. Al despertar, estaba empapada en sudor frío, pero la fiebre había bajado. Mi hija seguía dormida, y el control de la televisión estaba misteriosamente lejos de mí, como si alguien lo hubiera movido. ¿Qué es ese ser? Este año, mi hija cumple 10 años. Han pasado exactamente 5 años desde la última vez que lo vi. Algo me dice que volverá antes de junio del 2026, cuando ella cumpla 11. He investigado, y lo más cercano que encontré son los hombres sombra, pero la gente siempre los describe como malévolos. Eso no cuadra con mi experiencia. Este ser apareció cuando me salvó de saltar al metro, cuando estuve al borde de recaer en mi depresión, cuando la fiebre por la vacuna casi me mata. No creo que venga a hacerme daño, pero no tengo con quien hablar de esto sin que me digan que es un demonio o un vampiro energético. ¿Alguien en la comunidad ha vivido algo similar? Mensaje final. Gracias por escuchar, comunidad. Recuerden tratar estos temas con seriedad. Si necesitan hablar, siempre habrá alguien aquí para ustedes. Nota, el episodio continúa con otra historia, pero aquí termina la narración de Diana. La brujería y la enfermedad de mi tío. En mi familia nunca creímos en brujerías, pero mi tío, en un momento de desesperación, acudió a un brujo para que su hermana, mi tía Lupita, regresara a casa. Le hicieron un trabajo con velas negras envueltas en aluminio, que encontraron bajo un altar en su negocio. Mi mamá lo convenció de tirarlas, y aunque al principio pareció olvidarse del asunto, todo empeoró. En pocos días, mi tío se deterioró brutalmente. Perdió 10 kilogramos en poco tiempo. Tenía una mirada vacía, como la de los moribundos. Soy enfermera y lo reconocí. Deliraba, se volvió agresivo y no reconocía a nadie. Los médicos no encontraban nada en los estudios, pero él se consumía. Lo cuidábamos entre mi mamá y yo, pero llegó un punto en que ni 3 enfermeros podían sujetarlo. La mujer misteriosa del hospital. Un día, una señora mayor que estaba ingresada en el mismo hospital nos siguió hasta casa. Nos dijo: tu hermano no está enfermo. Lo están trabajando para matarlo. Yo puedo ayudarlo. No le creímos. Pero luego las cosas se pusieron peor. Mi tío decía que un hombre lo visitaba para reírse de él y que una niña con muchos ojos lo tocaba, metiéndose bajo su piel. Mi hermano vio una figura encapuchada parada sobre un mar de ratas y cucarachas en el negocio de mi tío. Las enfermeras del hospital reportaron ver a una niña fantasma que se acercaba a mi tío por las noches. El milagro y la salvación. El 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, los médicos nos dijeron que mi tío no pasaría la noche. Pero ese mismo día, un sacerdote llegó a darle la unción de los enfermos y nos dijo: él no morirá.
nada es más fuerte que Dios. Mi tía Lupita apareció y confesó que su pareja había mandado a devolver el mal contra mi tío, pero que ya lo habían detenido. Mi tío se recuperó milagrosamente. Aprendimos que no se debe jugar con lo que no se conoce, porque el mal existe y puede ser peor de lo que imaginamos. La apuesta macabra de Tomás. Hola, comunidad. Soy Tomás. Hace 4 años, visitaba seguido a mi bisabuela, de 85 años. Jugábamos a las cartas y apostábamos tonterías, pero un día ella propuso algo aterrador. ¿Apostamos cuánto me queda de vida? Ella dijo 2 semanas. Yo, incómodo, contesté 4 años y aposté 100 pesos. Ella me miró seria y dijo: si gano, vendré a visitarte. Una semana después, le diagnosticaron cáncer avanzado. A la segunda semana, falleció. La visita nocturna. Esa noche, después del funeral, algo entró en mi habitación. Sentí una niebla invisible que distorsionaba todo. Los pisos de madera rechinaron, como si alguien caminara. Un perfume idéntico al de mi bisabuela llenó el aire. Algo se sentó en mi cama y susurró una canción que ella solía cantarme. Duérmete, niño, duérmete ya. No podía moverme. La presencia se alejó, pero luego alguien cerró la puerta de la casa con un portazo, despertando a mi mamá. Ella lo escuchó también. Hasta hoy, no sé cómo explicarlo. Mi bisabuela cumplió su palabra. Cierre del episodio. Gracias, comunidad, por acompañarnos en estas historias llenas de misterio y reflexión. Recuerden, no subestimen lo desconocido. La fe y el amor pueden vencer incluso a las sombras. Si pasan por algo similar, no están solos. Apaguen las luces, pero no duerman con el oído alerta.